¿Por qué se tiene que permitir todo esto? Esto es una traición de todo el Estado federal, desde el presidente y de todo el gobierno y del Estado Mayor de la Defensa y del Generalato actual. ¿Por qué han esperado 2 años a sacar una orden militar que impide el vuelo de esos aviones, que ordena la destrucción de esos aviones? Y ha servido todo esto para armar, reforzar, crear plazas fortificadas, enviar armas. Los servicios de inteligencia militar saben perfectamente, lo sabía yo, ¿cómo no lo van a saber los servicios de inteligencia militar? Aviones civiles de pasajeros y de carga convencional han estado enviando armas de manera consecutiva desde el año 2014. ¿Qué ha hecho Rusia? Nada. ¿Por qué han entrado 5.000 tropas en la región de Kursk? Hace 4 días se lanzó un ataque señuelo sobre la región de Kursk. Respondieron automáticamente las fuerzas que había allí, fuerzas evidentemente limitadas. Y una vez que hicieron un ataque señuelo, después hicieron un ataque real, matando civiles, ametrallando a religiosos. Seguramente de todos los rehenes que han cogido, el 50% serán ejecutados y el 50% serán tenidos en la reserva como rehenes. ¿Por qué se tiene que permitir todo esto? Esto es una traición de todo el Estado federal, desde el presidente y de todo el gobierno y del Estado Mayor de la Defensa y del Generalato actual. Ahora son las 6:25 hora de Madrid, las 18:25. A las 18 horas y 40 minutos de haber terminado este conflicto, tiene la capacidad en 7 minutos de haber terminado el conflicto. Y no tiene por qué lanzar un ataque nuclear estratégico. Lo puede terminar automáticamente utilizando una serie de herramientas que ahora pasaré a describir. En el artículo que escribes, ahora mismo el Consejo de Seguridad de Rusia está reunido. Asiste a este consejo el traidor y ladrón Sergei Shoigu, exministro de Defensa, que siempre actuará como abogado de los delincuentes, porque él es el mayor de todos. ¿Nos puedes explicar esto? Dices, si el presidente Putin no quiere asumir sus atribuciones constitucionales, tiene que ser depuesto. El mejor certificado de cese es una bala. Hay muchísima información de que Ucrania está penetrando territorio ruso, de hecho lleva kilómetros hacia adentro. También anunciaron que han emboscado a un convoy ruso. Rusia, por su parte, responde y Vladimir Putin ha llamado al Consejo Nacional de Seguridad. Incluso el gobernador de esa provincia nos informa que se ha declarado estado de emergencia para poder contener a los ucranianos. ¿Qué está pasando? Pero ¿qué está pasando en el seno de Moscú, en el seno del Kremlin? Está con nosotros Enrique Delgado y nos va a aclarar muchos puntos que te van a parecer sorprendentes. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Ucrania penetra Rusia, invade la provincia de Kursk. El ejército ucraniano embosca un convoy ruso a 40 kilómetros de la frontera internacional. El presidente Putin reacciona urgentemente. Convoca a su Consejo de Seguridad. Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. У меня будет
встреча с руководителями силовых ведомств, Министерства обороны, Генеральным штабом ФСБ, имея в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности. И заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курске. Declara estado de emergencia federal. Envían tropas rusas y armamento para tratar de sofocar la incursión de más de 4 días. Blogueros militares rusos distribuyen videos donde se ven soldados rusos emboscados y cuerpos apenas visibles dentro de camiones en la autopista E38. El gobierno de Putin pide al pueblo ruso de Kursk que mantenga la calma y el espíritu de lucha, que la gente se apoyen mutuamente y no ceda al pánico. Hasta ahora han evacuado 3.000 civiles rusos. Muchísimas gracias por estar aquí siempre en Detrás de la Razón y vámonos directamente con Enrique Delgado. Enrique, qué gusto tenerte aquí. Enrique es un analista a profundidad en las cuestiones militares, geopolíticas, tiene su canal Perfil Falso y has escrito algo que pues nos llama muchísimo la atención y ojalá que nos los puedas explicar aquí al auditorio de Detrás de la Razón. Enrique, bienvenido y muchas gracias. Antes de empezar, pues vamos directamente a leer un poquito, te voy a citar a ti mismo. Dices en un artículo que escribes en tu canal de Perfil Falso, dices, abro comillas, se ha producido otro ataque terrorista sobre civiles rusos indefensos, esta vez en la ciudad de Kursk. El culpable por el delito de desamparo y prevaricación es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Está justificado un ataque nuclear por parte de la Federación de Rusia por casus belli. Continuado, está justificado la declaración legal de definir oficialmente a la OTAN y los países miembros como estados y organizaciones terroristas. Está justificado un ataque táctico general sobre Occidente colectivo usando ojivas nucleares tácticas como la 6B, 3B. Bueno, en fin, sigue el artículo. Quizá lo más importante es que en este artículo se acusa a Vladimir Putin prácticamente como traición porque no está amparando y protegiendo a la población rusa. ¿Y por qué escribes esto, Enrique? Y pues te escuchamos con muchísima atención. Bueno, hay una política, bajo mi punto de vista, de prevaricación continuada sobre la ley militar, la ley orgánica militar, la ley de estrategia nuclear y lo que es la Constitución y las atribuciones y responsabilidades del presidente de la Federación Rusa. El presidente de la Federación Rusa no es el protector del mundo, no es el protector de Occidente ni es el protector de la humanidad. Él tiene que proteger a la Federación Rusa y al pueblo ruso. Entonces tenemos consecutivamente una serie de casus belli contra Rusia que no han sido respondidos de manera apropiada. Esto lo que está haciendo es, de alguna manera, incitar al Occidente colectivo a ser más agresivo con la Federación Rusa. Se marcan líneas rojas, se traspasan las líneas rojas de manera consecutiva y no se responde de manera táctica general. Tendría que haber ya una declaración por parte de la Federación Rusa, bajo mi punto de vista, una declaración legal, de orden legal, que dictamine que tanto la OTAN como el régimen de Kiev actualmente son organizaciones terroristas. Sobre esta declaración formal de orden legal se debería aplicar la ley vinculante a este tipo de situaciones. La ley vinculante a este tipo de situaciones obliga a la destrucción física de todos los actores que participan dentro de lo que es la actividad terrorista, los centros de mando, las personas de decisión política, lo que son las unidades militares y bases militares e infraestructura civil colateral que está vinculada a este tipo de actividades. Por lo tanto, Rusia tiene que dar un golpe táctico
general. Eso significa, evidentemente, un nivel de destrucción para Occidente colectivo, el mundo OTAN, muy importante, pero esa situación es una situación que debería tener ya asumida el presidente de la Federación de Rusia, que bajo mi punto de vista ya está rozando la prevaricación. O sea, para resumirlo o para simplificarlo es Vladimir Putin, el presidente de la Federación de Rusia, el presidente de Rusia, se ha visto tibio, se ha visto débil, no se ha visto fuerte, no está protegiendo como se debe al pueblo ruso. Eso es prácticamente la denuncia, Enrique. Bueno, mira, es una situación continuada durante los últimos 10 años. Yo llevo observando al presidente de Rusia y al gobierno de ruso y al Estado Mayor de la Defensa de manera meticulosa, o sea, de manera al detalle, de manera minimalista, estoy observando el comportamiento de las autoridades rusas. Te voy a poner un ejemplo que es muy flagrante. Desde el minuto cero de la operación especial, Estados Unidos ha estado lanzando una serie de ataques con misiles guiados, los Storm Shadow, diferentes misiles alados hacia la península de Crimea, hacia la región de Donetsk, en fin, han lanzado diferentes misiles. Esos misiles no los han lanzado con un guiado de misiles convencional, en cuanto Rusia tiene puesto en marcha un dispositivo de guerra electrónica que ha cegado los satélites militares norteamericanos y de la OTAN. Pero han estado lanzando esos misiles. Hace un mes y medio escasamente hubo un ataque donde cayó misiles con munición de racimo sobre incluso una playa de Crimea, matando civiles. Esto lo han podido hacer porque han estado utilizando los drones MQ-9 Raptor de Estados Unidos. Son drones que han estado sobrevolando volando en lo que es espacio aéreo internacional, pero desde lo que es el espacio aéreo internacional, Estados Unidos ha podido, con lo que son los sistemas de telemetría y guiado de estos aviones que vuelan a muy alta, con un techo muy alto de vuelo, pues han podido hacer un guiado de misiles sobre objetivos militares y civiles, e incluso han dañado y han hundido algunos barcos de la Federación Rusa. Esto llevan 2 años haciéndolo, y hace escasamente un mes y medio se dio una orden militar que decía explícitamente que se tienen que derribar todos los drones, los MQ-9 y similares, como el Halcón Global también, que ha estado sobrevolando la región del Mar Negro, y ha salido una orden que dictaminaba que se tenían que derribar incluso en espacio aéreo internacional. Mi pregunta es, ¿por qué han esperado 2 años a sacar una orden militar que impide el vuelo de esos aviones, que ordena la destrucción de esos aviones? Ha sido sacar esa orden militar y automáticamente la OTAN ha dejado de sobrevolar el espacio aéreo internacional aledaño a las fronteras rusas, porque sabe que sus aviones van a ser derribados. Se han hecho hasta la fecha muchas piruetas, incluso salió por imágenes un avión, creo que era un Su-35S, que salió y lanzó combustible sobre un dron, sobre un avión de estos, en fin, pero no los han derribado. ¿Por qué no los han derribado? ¿Por qué han esperado 2 años? ¿Por qué han esperado 8 años, Rusia, 8 años, a lanzar un ataque cuando se han vulnerado los acuerdos de Minsk I, de Minsk II, y ha servido todo esto para armar, reforzar, crear plazas fortificadas, enviar armas? Los servicios de inteligencia militar saben perfectamente, lo sabía yo, ¿cómo no lo van a saber los servicios de inteligencia militar? Sabían perfectamente las unidades, los canales por donde enviaban armas, incluso utilizando aviones civiles de pasajeros y de carga convencional. Han estado enviando armas de manera consecutiva desde el año 2014. ¿Qué ha hecho Rusia? Nada.
Entonces, lo que se puede calificar todo esto, hay un término que a mí no me gusta, que se llama de buenismo. Es un estado de un exceso, que peca de un exceso de optimismo sobre lo que es el contendiente, y parece ser que eso es lo que se está haciendo. Al final, Rusia va a lanzar un ataque táctico general sobre Occidente. La diferencia es que todos los muertos que ha habido, hasta desde que empezaron los ataques hasta que Rusia lance ese ataque táctico general, habrán sido muertes absolutamente gratuitas e innecesarias por la decisión política, cuando se sabe perfectamente, todos los que tenemos un determinado nivel de conocimiento de lo que es, cómo se está moviendo y lo que es el sistema militar actualmente y la situación geopolítica, se va a producir un ataque por parte de Rusia. Va a ser un ataque demoledor. Ese ataque demoledor, si se hubiese hecho hace 4 años, no hubiera tenido que ser tan sangrante. En definitiva, la postura que tiene el presidente de la Federación Rusa de intentar negociar, de intentar creer en negociaciones militares y políticas con determinados actores de todo este conflicto, nos está llevando a una guerra estratégica. Y todos sabemos lo que significa el término estratégico. Rusia tiene la capacidad. Ahora son las 6:25 hora de Madrid, las 18:25. Dentro de a las 18 horas y 40 minutos de haber terminado este conflicto, tiene la capacidad en 7 minutos de haber terminado el conflicto. Y no tiene por qué lanzar un ataque nuclear estratégico. Lo puede terminar automáticamente utilizando una serie de herramientas que ahora pasaré a describir. Pero ¿por qué no lo está haciendo? ¿Por qué están muriendo? ¿Por qué han entrado 5.000 tropas en la región de Kursk? Hace 4 días se lanzó un ataque señuelo sobre la región de Kursk. Respondieron automáticamente las fuerzas que había allí, fuerzas evidentemente limitadas. Y una vez que hicieron un ataque señuelo, después hicieron un ataque real, matando civiles, ametrallando a civiles, ametrallando a religiosos, ametrallando a personal que iba sanitario, con ambulancias, a médicos, a una mujer embarazada de 24 años, etcétera, etcétera, etcétera. A esta gente sabemos que han cogido uniformes, llevan uniformes de la policía rusa, se hacen pasar por policía, se acercan a los civiles y los ametrallan. Han cogido un montón de civiles, ya seguramente de todos los rehenes que han cogido, el 50% serán ejecutados y el 50% serán tenidos en la reserva como rehenes. ¿Por qué se tiene que permitir todo esto? Esto es una traición de todo el Estado federal, desde el presidente y de todo el gobierno y del Estado Mayor de la Defensa y del generalato actual. Es una traición, porque todo esto se puede absolutamente parar en 5 minutos. En 5 minutos. Son 300 segundos. En 300 segundos Rusia puede terminar este conflicto. ¿A qué crees que se deba esta traición? Porque cuando tú eres un político, tienes una carga de responsabilidad mucho mayor que cualquier civil, y más cuando eres comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pues tienes mucho mayor peso y responsabilidad. Es decir, el hecho de ser ignorante, de no saber cómo manejar, también estás cometiendo el delito, como el hecho de que tengas otros intereses y lo estés haciendo por beneficio propio o porque te están pagando por otra parte, también es el mismo delito. O sea, el acto o la omisión se convierte en delito. El hecho de que tengas a un general que sea tonto o que sea vendido o que esté corrompido o que sea traidor, de todos modos comete el mismo delito. No se puede disculpar porque le falta inteligencia, ¿no? Para eso está ahí. ¿Tú a qué crees que se deba esta falta de dar el manotazo desde el principio y evitar tantas muertes, tanto ucranianas como por supuesto rusas, porque se han muerto muchos rusos? ¿Tú a qué crees que se deba? Porque Vladimir Putin
para nada sería tonto, es una persona muy brillante, muy inteligente, ex miembro de la KGB y todo eso. Ahí no Bueno, entiendo bien, sí. Enrique. Bueno, yo desconozco las razones. Yo puedo más o menos tengo mis propias conclusiones sobre el porqué de cada una de las acciones del 2014 hasta la fecha A ver. actualmente, por qué no se ha hecho las cosas de la manera como de manera más diligente, de manera más decidida, pero evidentemente porque él quiere evitar la muerte de 50 o 60 o 100 millones de personas. Evidentemente porque quiere evitar la muerte de personal occidental inocente. Porque un ataque de Rusia de orden táctico global general implica la muerte de muchos millones de personas. Interpreto que es por eso, porque él, por supuesto, él es una persona entregada al país, es una persona absolutamente religiosa, es una persona cabal, no es un corrupto, es una persona íntegra absolutamente, pero tiene esta forma de pensar, tiene la forma de pensar de que está intentando crear ruso sufra más. Yo evidentemente interpreto que no y bajo mi punto de vista se está saltando la legalidad militar vigente. Que cambie la ley militar y una vez cambiada la ley militar, que haga lo que le dé la gana. Ok, vamos a continuar porque tienes mucha información. Dijiste que nos ibas a explicar cómo puedes articular esto. Dice, está justificado un ataque táctico general sobre Occidente colectivo usando ojivas nucleares tácticas. Recordemos que las ojivas nucleares estratégicas pues son aquellos grandes misiles que pueden acabar con un país entero en un segundo. Las tácticas son más pequeñas, como la 6B, 3B. Me sorprende de tu conocimiento porque incluso hasta pones exactamente cuál debe ser. No es necesario usar las ojivas que nuestros misiles pesados RS-28 Sarmat sumergidos en el mar Caspio, pero sí es necesario dar un golpe táctico amplio y general que desarticule a la susodicha organización terrorista. Es decir, si hubiera habido otro presidente en lugar de Putin, o si Putin hubiera tenido la actitud decisiva, ya se hubiera declarado como organización terrorista a la OTAN, al ejército de Estados Unidos, se hubiera hecho lo que se hubiera tenido que hacer con armas tácticas y esto se hubiera parado rápido. ¿Es así, Enrique? ¿Y cómo se hubiera parado? Bueno, si a mí me preguntaran cómo yo pararía este conflicto, pues lo diría de manera, pues utilizaría la tecnología que tiene ahora mismo Rusia, que es no solamente misiles nucleares. La gente tiene una serie de conceptos sobre lo que es la guerra ajenos a la realidad. Vamos a ver. Rusia puede, por ejemplo, desconectar el sistema GPS en el área que ella considere y de la manera como considere. El sistema de posicionamiento global, el sistema GPS, ha sido clonado por la Federación Rusa, por las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. Rusia puede distorsionar la señal y puede desconectar el sistema de emisiones de señales original, lo puede desconectar y puede activar el suyo. Por lo tanto, un avión que está volando sobre determinadas coordenadas puede recibir una serie de señales e interpretar de que está volando en otra zona del mundo, por ejemplo. Por lo tanto, Rusia puede protegerse de lo que son todos los misiles y todos los aviones y todos los drones, creando una zona de exclusión aérea, por ejemplo, de 1000 kilómetros de la frontera de Rusia hacia adelante, hacia Occidente, de 1000 kilómetros, y por ahí no vuela absolutamente ningún avión, ni puede navegar ningún barco, a no ser que los barcos quieran sacar, como antiguamente sacaban las cartas de navegación, el astrolabio y el carcabón, y hacer las líneas de navegación como se hacían antiguamente, como se hacían antes del GPS. Pero Rusia puede hacer esto perfectamente, crear una distorsión. Además puede crear una distorsión cada 15 minutos, por ejemplo, y se dan coordenadas diferentes. Puede inhabilitar el espacio aéreo. Puede usar los sistemas de guerra electrónica para una saturación
de señales en la estratosfera e interrumpir y crear dificultades a la navegación militar. Puede cortar cables de infraestructura civil, por ejemplo, de energía al Reino Unido, cables de electricidad. 2/3 partes de la energía eléctrica que recibe el Reino Unido son a través de cables eléctricos que suministrados desde Francia, que van a través del Canal de la Mancha. Rusia tiene una serie de robots submarinos, una serie de robots que pueden cortar esos cables, se pueden cortar cables de la Internet, se puede crear un verdadero caos y no lanzar ningún misil. Pero si Rusia dictamina que la OTAN es una organización terrorista, tiene la obligación de matar, de acabar con las personas físicas, con los jefes políticos y militares de la OTAN, de la organización terrorista. Tiene la obligación de destruir las bases militares de la OTAN, las unidades militares de la OTAN, los ejércitos de la OTAN y la infraestructura crítica colateral que utiliza la OTAN. Y eso se puede hacer, por lo menos de manera parcial, pero no está haciendo absolutamente nada. Por lo tanto, lo mismo que te conté antes, con los ataques que ha habido durante todos estos años, con los MQ-9, con los drones que han estado sobrevolando la zona del Mar Negro y han lanzado diferentes ataques. Yo sé, por ejemplo, que hace 6 años derribaron un MQ-9, un dron MQ-9, entre Menorca y Cerdeña. Los derribaron. ¿Cómo se cayó? Además, ese avión cayó sin ningún misil. No se sabe exactamente. Todavía la OTAN se está preguntando qué tipo de arma utilizó Rusia para derribar ese avión. Han derribado ya 2. Han hundido un submarino turco sin lanzar un torpedo. Tienen muchísimas armas, tienen muchísimas capacidades, pero no las están utilizando porque todavía no ha salido, no hay una base judicial. O sea, no se puede lanzar un ataque cuando no hay una base judicial, cuando un tribunal no ha dictaminado que esta organización es una organización terrorista. Por lo tanto, Rusia sigue enmarcada dentro de lo que es la operación especial. No reconoce que está la OTAN, legalmente no está reconociendo que la OTAN está operando en Ucrania. En el momento en que reconozca que la OTAN está operando en Ucrania y que el pueblo ruso está siendo atacado por la OTAN, entonces ese día empezará el día del juicio final. A ver, Enrique, ya me aclararás después las cuestiones personales porque me dan mucha sensación y te aplaudo. Me imagino, yo interpreto, ya me lo explicarás, que de hecho cuando hablaste de esto es traición, sonabas como si tú fueras un ruso patriota, pero eres español. Me imagino que esta emoción que también, aparte de las cuestiones lógicas y de las cuestiones de razones de peso y argumentos, la parte emotiva o sentimental que tienes es no por defender a Rusia o estar en contra de Estados Unidos, sino por defender las vidas, tantas vidas que se están perdiendo en esta guerra. Ya me lo explicarás. Yo te pregunto, dices en el artículo que escribes, ahora mismo el Consejo de Seguridad de Rusia está reunido. Asiste a este consejo el traidor y ladrón Sergei Shoigu, exministro de Defensa, que siempre actuará como abogado de los delincuentes, porque él es el mayor de todos. ¿Nos puedes explicar esto? Bueno, no puedo dar mucha información porque no la puedo dar, pero vamos a ver. Una persona que ha utilizado, cualquier persona corrupta, no está capacitada para defender a la Federación Rusa. Siempre pasará informes, siempre dará información en favor del enemigo, siempre. Y buscará el mal menor del enemigo, porque de alguna manera codicia el estilo de vida y los intereses que tiene en el otro lado de las fronteras. Y eso ha pasado porque se ha descubierto una trama corrupta dentro del generalato ruso. Y evidentemente muchos generales que son segundos y primeros del ministro de Defensa estaban dentro de esa trama. Evidentemente él tiene responsabilidad
política de primer nivel. Precisamente por eso ha sido apartado del Ministerio de Defensa. Aún así, se tienen que tomar decisiones relevantes y se tienen que tomar decisiones sin miedo y pragmáticas. ¿Qué está pasando? Las decisiones militares tienen que ir de la mano de lo que es la realidad. No se tienen que crear ficciones, no se tiene que solapar absolutamente nada, no se tienen que crear simulaciones, se tiene que decir qué es la realidad, qué está pasando. ¿Nos está atacando la OTAN? Sí, pues si nos está atacando a la OTAN se la aplasta como se aplasta una cucaracha. Y eso es lo que tiene que hacer Rusia. Y Rusia tiene la capacidad militar para hacerlo. Entonces, teniendo la capacidad militar para hacerlo, ¿por qué no se está haciendo esto? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Bajo mi punto de vista, se está creando mucha tensión dentro del seno del generalato, dentro de lo que es el Ministerio de Defensa, porque una cosa es lo que piensan algunos generales, los conceptos que tienen algunos generales, y otra cosa es lo que piensan los capitanes y los coroneles que están con una bota en el barro de la batalla en la trinchera y defendiendo a los civiles y a los rusos. Es por eso que Prigozhin estaba enojado, enfadado. Evidentemente. O sea, ese es el problema, porque una cosa es lo que la sensación y la forma y la sensibilidad que tienen algunos generales, que yo los tildo de burgueses, y otra cosa es la realidad de la trinchera. La realidad de la trinchera obliga a acciones más determinantes. Si no se puede volar sobre Europa, los aviones no pueden volar, si no hay comunicaciones, si se tienen que destruir las bases, pues que se haga. Se tiene que aplicar la ley militar. En una palabra, necesitamos un Stalin. Yo soy del pensamiento de que el presidente de la Federación de Rusia, el problema que hay actualmente, Vladimir Putin ha sido una persona que ha viajado mucho, ha vivido en la República Democrática Alemana, ha estado mucho tiempo de vacaciones en España, es una persona que está constantemente, porque también es el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Mira, hubo un momento cuando la crisis de los misiles, se cree que Khrushchev no lanzó un ataque nuclear sobre Estados Unidos, porque unos meses antes había hecho una gira por los Estados Unidos, ¿no? Y había estado hablando con algunos campesinos, había estado hablando con gente allí en Estados Unidos, y se interpreta, el presidente de Rusia tiene que ser una persona hermética, tiene que ser una persona absolutamente hermética, y no tiene que tener ninguna simpatía por ninguna otra nación que no sea la suya. Y punto. No puede empezar a pensar, es que van a morir civiles en Alemania, van a morir civiles aquí, van a morir... No. Él tiene que sencillamente cumplir con su responsabilidad. Eso que el resto de situaciones que se las deje a Dios, pero no, es cosa de Dios, no cosa de él. Él tiene que defender solamente los intereses de la Federación Rusa. Y si no se ve capaz de asumir sus responsabilidades, que le deje la responsabilidad a otro, porque a otros no les va a temblar el pulso ni van a pestañear para dar ninguna orden. Oye, Enrique, así como tú, hay gente en Rusia, en el gobierno, que esté pidiendo justamente lo que tú estás pidiendo, intelectuales, incluso gente poderosa, empresarios o generales del ejército o políticos de alto nivel en la Duma. Hay gente como tú ahí en esos sectores que esté pidiendo justamente esto que me digas, o por ejemplo el que le dicen que es el ideólogo, el que le sopla las oídas filosóficas a Putin, Alexander Dugin. Son gente que estaría como tú pidiéndole esto a Putin, o no hay gente como tú cerca de Putin. Bueno, yo el otro día hice una publicación, como bien sabes, antes has estado leyendo sobre ella, y la publiqué en ruso en diferentes canales, también en el canal de Alexander Dugin,
me borraron la publicación 2 veces y la publiqué por tercera vez y sigue publicada. La he publicado en diferentes canales militares, la he hecho llegar a diferentes militares, a personas de las Fuerzas Armadas y demás. Yo doy mi punto de vista, la he pasado por redes sociales rusas, en VK, he dado mi punto de vista a conocer algunos canales. Yo hice ya una crítica similar hace unos meses. Algunos canales incluso me sancionaron. Estoy vigilado, soy una persona que, bueno, evidentemente sabes cómo funciona esto, la inteligencia, lo que es la inteligencia artificial me está vigilando, todo cualquier artículo que desentona sobre... Pero bueno, ahora sí me están dejando publicar este tipo de cosas, otros canales me lo han prohibido. Yo estoy expresando mi punto de vista. Yo no soy ningún traidor a Rusia. Yo sé que el presidente Putin no es una persona que sea un traidor, sea un vendido, pero ahora necesitamos un Stalin que no le tiemble el pulso y que sea determinante y que defienda Rusia, con todas las consecuencias para Occidente, que la vela de Occidente aguanten ellos la vela. Rusia no tiene que aguantar la vela de nadie. ¿La vela del avión? No he entendido la vela del avión. No, bueno, me refiero a que hay una expresión castellana que dice que cada palo aguante su vela, ¿no? O sea que Rusia no tiene que aguantar la vela de nadie, que Sante ya tiene bastante con lo suyo. Tiene que defender. Lo que no es posible es que entren en Kursk, secuestren gente, se lleven rehenes, ataquen a civiles porque están haciendo terrorismo. Es que Occidente no sabe, el Imperio Británico hacía terrorismo. Sabemos muy bien lo que hizo en América del Norte, lo que hizo en la India, lo que hizo en África en el siglo XIX. En la India mataron a 20 millones de personas entre 1880 y 1925. O sea, sabemos perfectamente esta gente de lo que va. Entonces, no se les puede permitir vamos a dejarnos de tonterías y milongas. Sabemos perfectamente que no va a haber ningún acuerdo de paz. Lo de Trump es todo mentira, es todo falso, es todo... después lo que quieren es ganar tiempo, rearmarse. Después romperán, no reconocerán los acuerdos, dirán que eso era falso, etc. Se van a desdecir de lo que han firmado. No se puede hacer caso a Occidente. A Occidente solamente hay que aplastarlo. La gente cree que la guerra de Ucrania va a terminar. La guerra de Ucrania no va a terminar nunca. Jamás, porque es una guerra existencial. No se trata de ganar un territorio, no se trata de doblar a otro oponente. Se trata de que la OTAN vuelva a las fronteras de 1991. Y eso no lo van a hacer. Por lo tanto, hay que destruir a la OTAN. Esa es la realidad. Vamos a una confrontación estratégica. Pero se puede evitar llegar a una situación extrema tomando una decisión potente, dramática, pero no de consecuencias absolutamente destructivas como es una confrontación estratégica. Sí, te entiendo perfectamente, sí, y me parece sorprendente, bueno, por ahí veíamos en las imágenes a Putin que, pues mientras quién sabe qué está pasando en las fronteras con Rusia, él está recibiendo con abrazos a lo que dice Trump que fue la gran victoria de Putin, del intercambio de prisioneros o de presos políticos, y sí, me parece sorprendente que se hayan metido en la frontera rusa como si fuera... No sé, se metieron así como si fuera su casa los ucranianos y avanzaron y capturaron y mataron y emboscaron al propio ejército ruso. Eso me parece sorprendente. Y mientras, como dices, esto también me causa una sensación así de impotencia y también de guerra y de salvajismo y de perversidad por parte de la anglosfera, de los occidentales, de la OTAN. Dices, el enemigo está doblando la apuesta en cada jugada, aunque sepa que va a perder. Estás hablando, me imagino, de la OTAN. Esta actitud inevitablemente nos llevará a tener que usar las capacidades estratégicas. Se trata de soltar. O sea que mientras has descrito perfectamente lo que tu visión nos explica de que Rusia no ha actuado como debería de actuar, pues el enemigo se está frotando las manos y dice, venga, es tiempo para mí, y es un poco así, ¿lo entiendo, Enrique?
Claro, ellos siempre hacen lo mismo, llegan a un acuerdo, parece que la cosa se relaja, ha habido un intercambio de prisioneros y al día siguiente te atacan una población rusa que no está en la línea de choque. O sea, vamos a ver, es que lo que es la línea de choque no es todo el territorio de Ucrania, es solamente una franja del territorio. Nosotros tenemos amigos en Ucrania que están viviendo en Ucrania, en las zonas rurales, y no han oído un disparo. No hay guerra total en Ucrania, no la hay. O sea, hay una línea que, digamos, es una línea fortificada que ha creado la OTAN durante 10 años u 8 años, desde el año 2014, y esa es la línea de choque. No hay ninguna otra línea. Lanzaron ataques sobre civiles en el City Hall Crocus de Nueva York, perdón, de Moscú, como hicieron hace unos meses, y mataron a civiles. Eso no es guerra, eso es terrorismo. Lanzar ataques con munición de racimos sobre una playa, eso no es guerra, eso es terrorismo. Entrar en Kursk, que es una ciudad rusa que está lejos de lo que es la línea, está en la zona, pero no tiene nada que ver con la confrontación militar, eso es terrorismo. Y no se están aplicando medidas antiterroristas. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo lo tengo clarísimo. Yo quiero a un Stalin, quiero a un Surovikin, quiero a un Prigozhin. Que venga Prigozhin, quite esta mierda de gobierno, los mande a todos fusilar, que es lo que se tiene que hacer, y tiene que haber un gobierno que sea determinante, que tome decisiones activas en favor de la población rusa y del pueblo ruso y de la Santa Iglesia rusa ortodoxa. Es lo que se tiene que hacer, porque es la que está sufriendo gravemente, porque se están atacando los monasterios, se están atacando a los sacerdotes, se están atacando a los monjes, se están atacando a los fieles. Sabemos perfectamente quiénes son los actores en este conflicto, perfectamente. Una es el anglosionismo de Londres y otro es el Vaticano. Estos son los grandes actores en este conflicto. Se tiene que aplastar a los actores en este conflicto. No hay que luchar contra Kiev, no hay que luchar contra ciudades, contra Odessa. Hay que aplastar Londres y Roma. Hay que aplastar Londres, Roma y Washington. Y eso se tiene que hacer. Y para tomar esas decisiones hay que tener la visión y el arrojo para poder hacerlo. Y hay personas a los que no nos temblaría el pulso ni pestañearíamos para tomar una decisión así. Ahora, bueno, esto que me estás diciendo explica lo que escribes al final. Dices, si el presidente Putin no quiere asumir sus atribuciones constitucionales, tiene que ser depuesto. El mejor certificado de cese es una bala. Enrique, pues te agradecemos mucho. ¿Hay algo que se nos escape? ¿Hay algo que quieras agregar? Porque digo, hay muchísimas cosas, pero gracias por abrirnos un espacio en tu agenda, y te lo digo afuera de cámaras y adentro también. ¿Hay algo más que se nos esté escapando, Enrique? Sí, yo quiero decir que el presidente Putin tiene más información que yo, por supuesto, y que nosotros y que todos los televidentes. Es una persona que tiene una visión y una interpretación y una manera de proceder. Quizás un poco retardada, pero ha sido decisivo muchas veces y ha sabido gestionar esta confrontación tanto en Ucrania como en Corea del Norte como en Oriente Medio, porque en Oriente Medio también hay una confrontación, aunque hay países de por medio proxy, pero es una entre Rusia y los Estados Unidos, todo el tema de Israel, Palestina, el Líbano y todo esto. Entonces, tenemos que tener presente, no podemos descartar que cualquier día, cualquier tarde, cualquier mañana se firme una orden, porque los programas de combate están diseñados. Solo hace falta que los firme y ordene la ejecución. Se encierre al Estado Mayor de la Defensa en el edificio del Ministerio de Defensa, se les encierra allí hasta que se ejecute absolutamente el programa de ataque. Y esto puede ocurrir. Está el regimiento del Kremlin, cierra el edificio y hasta que no se ejecuta la última coma del programa de ataque no sale nadie del edificio. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. No podemos descartarlo. No estoy diciendo que el presidente Putin vaya a una actitud de inacción absoluta. Bajo mi punto de vista, sí es reprochable la falta de
determinación que ha tenido en algunas veces, porque eso ha causado muertes innecesarias. Muertes innecesarias. Y he puesto el ejemplo de los aviones, los aviones que han estado volando. Yo me he preguntado durante tantos años, ¿por qué no escribís una orden de derribo de todos los drones? Mandad una orden, escribid una orden de destrucción de los drones que están volando en espacio aéreo internacional aledaño a las fronteras rusas. Ha sido escribir la orden, solamente se ha firmado la orden y automáticamente los drones han dejado de volar. Ya no se han lanzado más misiles alados, porque no se los pueden lanzar. Es que es muy sencillo. Tienen que hacer eso. Pues qué bueno que denuncies esto y que exista una voz que diga, bueno, pues se tiene que ser a veces muy firme para que se logre por lo menos un alto al fuego de verdad. Y sobre todo, Enrique, que se le plante cara con firmeza a la OTAN, a Estados Unidos, a los generales estos que dicen que... Es muy fácil. Mira, basta, por ejemplo, un submarino ruso en el Atlántico, de los que están patrullando, o un avión de los Tupolev 160, lanzan un misil, por ejemplo, un KH-55, un Caliber, lanzan un misil Caliber con ojiva de maniobra. Llevan una ojiva explosiva muy pequeña, solamente lo suficiente para destruye el misil. Cuando explotas, no causa grandes daños, solamente es una ojiva de maniobra para marcar cuando lanzan un misil, para ver si ha dado el blanco, en fin, todo esto, ¿no? Y para que se destruya lo que es el misil, ¿no? La tecnología que lleva el misil. Lanzan un misil de maniobra que puede entrar perfectamente en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, o puede caer sobre el edificio del MI6 británico, o sobre un cuartel militar que ha comandado los ataques, por ejemplo, ahora mismo sobre la región de Kursk. Mandan un misil y no hace nada. Le llaman por teléfono y dicen, al día siguiente o paráis el ataque, el próximo misil llevará una ojiva de 50 kilotones. Ya está. Es que es muy sencillo. O sea, es lanzar una especie de fogueo, lanzar un disparo de advertencia y al día siguiente decir, oye, el próximo misil llevará una ojiva de 50 kilotones y les mandan una foto del misil con el número de serie. Este misil impactará. Además, les puede decir hasta la hora que va a impactar, porque no lo pueden derribar. Ya está. A mí me parece que esas son cositas que se pueden hacer muchas cosas. Se puede coger una base hay bases militares en la zona del Ártico, zonas remotas donde solamente hay focas y osos polares. En Groenlandia hay una base militar norteamericana, por ejemplo, recuerdo una que precisamente en esa base se fue famosa porque en los años 60 perdieron dos ojivas nucleares. Los americanos todavía no las han localizado. Se lanza la bomba, se les aplasta, se les evapora y no se entera nadie. O sea, lo que Rusia tiene que tomar tienen que dar pasos decisivos que obliguen al enemigo a la capitulación y a decir que está dispuesta, resuelta a defender absolutamente a los rusos. Tiene que lanzar un ataque de advertencia. O sea, es que es muy sencillo. Enrique, ¿y no has considerado, perdón, puedo hacer una pregunta, la pregunta final y ya no quitarte el tiempo? Claro. ¿No has considerado que haya la sombra o esté la sombra por ahí en el Kremlin, así como está en Washington? En Washington no está la sombra, sino que está todo ahí, pero de este monstruo sionista que trata de controlar el mundo y entonces es el que ordena y mueve las piezas y por eso están pasando estas cosas, o el sionismo por ahí no entra. No, ahí no entra. Ahí lo único que hay es la visión, las decisiones que está tomando actualmente la cúpula política y militar de Rusia. Pero en definitiva Rusia es una autocracia, hay un autócrata que se sienta, es el inquilino del Kremlin, el que manda y ordena
es la última autoridad, el último responsable, el que tiene la última palabra de todas las cosas. Los demás pueden disponer, pero al final hasta vamos a ver, quien manda es el presidente Vladimir Vladimirovich Putin. Se podría decir que es el zar, es el autócrata de Rusia y es en definitiva el que tiene la última palabra. Y Occidente interpreta que con otro inquilino en el Kremlin podía el país entrar dentro de lo que son las democracias liberales estándar, homologadas, como ellos dicen, ¿no? Se podía... Putin es la persona más pro-occidental, más pro-europeísta que se tiene y el más benévolo, y no lo están interpretando así. Si entra un Prigozhin, entra un Surovikin, entra como Sergei Karaganov, un político de este nivel, Occidente se puede dar por destruido. Pues muchísimas gracias, Enrique. La gente, si gustas agregar algo más que quieras agregar, si no, pues lo dejamos para otro programa. Hay muchos temas. ¿Dónde te puede ver la gente? ¿Dónde te puede seguir? Si gustas invitar a tus seguidores que muchas veces nos preguntan, ¿dónde está Enrique Delgado? Porque a veces creo que tenías un canal y te lo quitaron y a veces la gente quiere saber más y tener esta información que tú tienes, por favor. Bueno, pues teníamos un canal en YouTube que ya no existe, pero bueno, ahora estamos en Telegram en Perfil Falso. El canal se llama Perfil Falso y ahí tenemos Perfil Falso y Amigos de Perfil Falso, que es un canal de chat donde participan todas las personas que quieran expresarse. Pues genial, muchísimas gracias, Enrique, y pues te deseamos siempre lo mejor y toda la suerte, y sobre todo ahora con lo que dices, mucha protección. Cuídate mucho, queremos que nos sigas dando siempre tus visiones y tus investigaciones. Enrique, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Roberto. Gracias. Cuídate. Gracias. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias por estar aquí en Detrás de la Razón. Nos vemos siempre. Hasta la próxima.